Regresamos al ABC del acuerdo, estamos con David Varela Sánchez, es consultor internacional. Y hay, David, preguntas de un televidente para ti. Mi nombre es Néstor Wallis. Mi pregunta es ¿cómo afecta el proceso de paz a la inversión extranjera? Más bien yo creo que lo aumenta, genera un potencial enorme de crecimiento de la inversión extranjera en Colombia en la medida en que mejoran las expectativas acerca del desempeño de la economía colombiana. Es cierto que hay alguna incertidumbre acerca de la implementación de los acuerdos. Ese tema nunca se puede resolver con una bola de cristal. Hay aspectos de los acuerdos que se podrán cumplir con mayor facilidad que otros y tendrán que tomarse nuevas decisiones en el camino para ajustar las dificultades encontradas. Sin embargo, un escenario de inversión en paz es mucho mejor que uno en guerra. Y está comprobado por todos los indicadores internacionales de inversión, por ejemplo, los del Global Economic Forum, un referente internacional muy importante, que los inversionistas prefieren los entornos de inversión con los mejores índices de seguridad ciudadana. Y no puede haber esos índices en Colombia mientras subsista el conflicto interno. Luego, superar ese conflicto debe darnos unos indicadores mucho más positivos en materia de inversión, que atraigan capitales de distintas partes del mundo, no solamente de las fuentes tradicionales. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasó en el Perú? Bueno, la floración de la economía peruana en los años 90 está específicamente asociada al fin del Sendero Luminoso. Claro que ese final fue diferente, es un final, digámoslo, de un triunfo militar sobre una guerrilla sanguinaria y en un proceso que hoy en día está siendo objeto de revisión por parte de los historiadores en la medida en que después de esa derrota ocurrieron abusos también de derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, abusos por los cuales están siendo investigados militares y autoridades de la época. Sin embargo, el efecto económico inmediato a mediados de los años 90 fue un crecimiento más que proporcional de la economía peruana, o sea, las tasas de crecimiento de mediados de los 90 compensaron en buena parte las tasas negativas de los años 80, precipitadas en parte por unas políticas económicas equivocadas y también en parte por el efecto del terrorismo. Luego los 90 fueron una década de recuperación del Perú, la economía peruana se reactivó y tuvo la ventaja de venir acompañado de unos flujos de inversión y de cooperación internacional importantes. Sin embargo, las instituciones democráticas solo se consolidaron a partir del año 2000. Luego fue una transición sin democracia plena, una democracia muy limitada entre el 90 y el 2000, pero que abrió el espacio para la consolidación de las instituciones democráticas a partir del 2000 y hasta el día de hoy. Fue la era Fujimori. Así es. La era Fujimori fue una era autoritaria, con un modelo de gobierno de mercado libre desde el punto de vista económico, pero de limitación de las libertades democráticas y de funcionamiento de la Constitución misma. Por ejemplo, no hubo independencia del Poder Judicial peruano durante ese periodo. Luego los pesos y contrapesos de la democracia no operaron como debían operar en una verdadera democracia. Uno de los grandes fuertes del Perú es el turismo y la gastronomía, tema del que vamos a hablar y que parece que no tuviera nada que ver con toda la cosa política, pero vamos a hacer una referencia de analistas peruanos sobre la importancia de este proceso en la gastronomía peruana, pero fundamentalmente del turismo y cómo afectó en esos años al flujo de turistas. El terrorismo, cómo lo afectó. Por ejemplo, Machu Picchu, que es uno de los grandes atractivos turísticos del mundo, se vio afectado, la gente tenía miedo a ir. Lo mismo que está pasando hoy en Egipto, o sea, las pirámides pueden ser uno de los más grandes atractivos de la humanidad, una de las maravillas del mundo, pero es difícil tomar el riesgo de visitarlas en las condiciones actuales.
Machu Picchu es otra maravilla del mundo, pero por muchos años estuvo fuera de los límites admisibles para la mayor parte de los turistas, a menos que fueran muy aventureros. Y las recomendaciones de las agencias internacionales, de las secretarías de Estado, ministerios de Relaciones Exteriores, excluyen a todos los países que experimenten conflicto interno de las líneas tradicionales del turismo, y más bien recomiendan a sus ciudadanos no visitarlos y les advierten que si lo hacen es por su cuenta y riesgo, y el gobierno de su país no va a tomar ninguna medida para protegerlos o rescatarlos. Lista roja. Así es. Lista roja. Bueno, decíamos lo de la gastronomía porque algunos analistas peruanos consideran que el gran disparo de la gastronomía peruana, que está top en el mundo, de hecho algunos de los mejores restaurantes del mundo están en el Perú, considerados los mejores restaurantes del mundo, se debe a que la violencia de los 80 hizo que mucha gente bajara desde sitios lejanos a la capital y a ciudades importantes como Arequipa y Lima, y trajera hierbas, alimentos que no se conocían en las capitales, y que además trajeran fórmulas gastronómicas ancestrales que, combinadas con la modernidad, han producido esta gran gastronomía. Yo creo que esa es una de las variables más apreciadas de la gastronomía peruana. Redescubrir, por ejemplo, cereales como la quinoa, que habían sido olvidados de las recetas estándar de la cocina gourmet, y avanzar hacia su incorporación en lo que llaman la cocina fusión, que no es solo la criolla tradicional peruana, sino que incorpora otros elementos y recibe algunos que vienen del Japón, de la China, para construir una gastronomía completamente novedosa. Lo que distingue, creo yo, en estos días a la gastronomía peruana es su creatividad. Y la creatividad es esa apertura a todos los ingredientes, a todos los saberes, a todas las experiencias. Por el contrario, una situación de conflicto es excluyente. Más bien invita a rechazar lo que se supone que viene del enemigo, del adversario, del contrincante. Luego, un entorno de paz, creo yo, es un entorno de apertura a las ideas, a la imaginación, a la curiosidad, que permite que aparezcan estos grandes creadores como Gastón Acurio, por ejemplo. Claro, y esta referencia la hacemos porque es exactamente una amenaza que se convierte en una fortaleza, que es la expectativa que tiene Colombia en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que las expectativas tienen que cambiar en la medida en que también cambien nuestras mentalidades, que nos preparemos ya para una situación completamente distinta, que tiene incertidumbres, pero que debemos asumir en cualquier caso. Es mejor la no violencia a la violencia. Así es. Vamos a irnos a una pausa, regresamos en unos instantes en el ABC del Acuerdo.